Esta es una enseñanza de Ramana Maharshi. Hay dos tipos de irrealidad o de ilusión. Una ilusión que es absolutamente inexistente, como son los cuernos de una liebre, que es una imposibilidad, y una ilusión en la cual uno está viendo, no puede decir que no vea, pero no está viendo lo que realmente es. Y esto se da el símil de que en una luz tenue o una luz débil, si uno ve una serpiente y si uno ve una cuerda, puede confundirla con una serpiente. Y esta ilusión, este tipo de ilusión, es precisamente el tipo de ilusión en que consiste el mundo, en que consiste nuestro aparente ser separados, en que consiste lo que se llama nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros estamos viendo algo, estamos viendo una cuerda, estamos mirando y estamos mirando a una cuerda, pero lo que realmente vemos o aparentemente vemos o creemos ver es una serpiente, y eso es lo que tiene el efecto, porque estamos convencidos de que es una serpiente. Este símil, al aplicarse a lo que realmente interesa, viene a significar que nosotros realmente estamos viendo. Cuando decimos que vemos el mundo, nosotros estamos viendo realmente algo. Estamos viendo la cuerda, pero creemos ver una serpiente. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos que vemos el mundo, vemos realmente algo. ¿Qué significa? Significa que estamos viéndonos a nosotros mismos tal cual somos. Pero, debido a la ignorancia, debido a la luz débil, creemos ver otra cosa, y esa cosa es el mundo. Cuando nosotros estamos viéndonos a nosotros mismos, estamos viéndonos a nosotros mismos realmente. Pero debido a esa luz débil de la mente, a ese estar dormidos en el sueño profundo de la ignorancia, nosotros aparecemos como la entidad ilusoria que creemos ser cuando decimos yo soy alguien. Esta distinción de ilusiones es importante, porque normalmente cuando nosotros oímos la palabra el mundo es ilusorio, el mundo no existe, lo entendemos según la primera, que es cuando se ha dicho no existe como los cuernos de una liebre, porque los cuernos de una liebre, ni que miremos ni que no miremos, no estamos viendo nada, no pueden ser imaginados. Y no es de ese tipo cuando nosotros decimos que el mundo es una ilusión. Es una ilusión en el sentido de que realmente estamos viendo algo y no podemos negar que vemos. Pero lo que vemos
Es una ilusión. ¿Qué significa? Que estamos viendo otra cosa que lo que realmente es. Lo que realmente es el sustrato, es la realidad. Pero nosotros estamos viendo la superposición sobre esa realidad que nuestro pensamiento dicta. De ahí vienen esos ejemplos. Dice, una persona es siempre la misma, pero es un padre para su hijo, un marido para su mujer, un hijo para su madre, un nieto para su abuelo. Cada uno superpone, y él mismo superpone sobre sí el pensamiento de que él es todas esas personalidades dependiendo de con quién. Pero todo eso tiene que ser sostenido por algo. Si no está sostenido por algo, todo eso no tiene consistencia, no existe. Si la cuerda no está, por mucho que miremos, nosotros no podemos imaginar una serpiente. Si no hay una cuerda, no hay una serpiente imaginaria, ni ningún susto imaginario. Si no hay el sustrato que está siendo visto, que en realidad es nuestra propia naturaleza real, el mundo no aparece. Ni como irreal, ni como no real, ni como irreal, ni como real, ni de ninguna manera. La condición sine qua non es que estamos viendo algo. ¿Qué estamos viendo? Realmente una cuerda. ¿Y qué creemos ver? Una serpiente. Ese es el tipo de ilusión que concierne y toca directamente a lo que se trata cuando se dice que el mundo es ilusorio, que el ego es ilusorio, que las pasiones son ilusorias, que todo es ilusorio, que no hay nada que en la mente que no sea ilusorio. ¿Qué quiere decir? Pues que todo es una sobreimposición sobre algo que es real y que estamos percibiendo siempre porque lo somos. No es que con el estado de nacimiento, con el comienzo del estado de nacimiento, nosotros hayamos dejado de ser. ¿Qué es el estado de nacimiento? ¿De quién? ¿El estado de nacimiento de quién? Y entonces, cuando aquí se dice esto no estaba, hay que entenderlo de ese modo. No se veía cosa ilusoria alguna, porque nuestra percepción de nosotros mismos, vamos a decirlo así, nuestra conciencia de nosotros mismos, siendo tan perfecta y no siendo de ningún modo intervenida por ningún modo de dualidad, era un pleno, el todo de todo en todo. Era un pleno, el todo de todo en todo. Al decir era, parece como si eso hubiera quedado en el pasado. No, eso sigue siendo ahora exactamente idéntico a como ello era. Si uno es capaz de percibir o de intuir su propia realidad, se da cuenta de que eso no ha quedado en el pasado, de que eso es exactamente ahora idéntico a sí mismo como siempre ha sido. Y aquí la palabra siempre no significa tiempo, sino eso que es idéntico a sí mismo y que por tanto no está en el transcurso de un discurrir, porque no hay nada con respecto a lo cual eso transcurra. Ello es idéntico, inmutable, imposible de discernir, inconcebible, impensable, sin rastro alguno de manifestación. Eso es nuestro propio ser, y así debe ser comprendido. Y cuando se dice comprendido no quiere decir comprendido desde fuera, como si yo tuviera la pretensión de meter el océano en un cazo. No, eso no se puede comprender desde fuera, ni siquiera con la pretensión de decir yo lo he comprendido, sino mucho, infinitamente más sutil. Bueno, pues eso mismo estamos viendo ahora cuando decimos que el mundo está ahí. Estamos viendo eso. Sin embargo, debido a la influencia
de todos los conceptos y pensamientos superpuestos, nosotros creemos estar viendo otra cosa, o una indefinidad de cosas, entre las cuales nos encontramos a nosotros mismos desde el momento en que aceptamos el supuesto de que nosotros somos nacidos. Y eso es lo que se significa con irrealidad o ilusión, que estamos viendo lo que no es, que estamos viendo lo que no es el mundo, estamos viendo otra cosa, pero debido a esa ignorancia lo llamamos el mundo, lo llamamos nosotros, lo llamamos Dios, lo llamamos por miles de nombres, porque ninguno lo cuadra, porque no somos capaces de aprehendernos en nuestra verdadera naturaleza. Es muy simple. Cuando uno sueña, el sueño ese no viene de ninguna parte, ni va a ninguna parte. Transcurre integralmente, vamos a decirlo así, en nuestro adentro. Pero claro, nosotros no somos un cuerpo rodeando al sueño. En el sueño con sueños nosotros no decimos el sueño está dentro de mí. Eso puedo decirlo yo ahora que estoy despierto, pero cuando estoy soñando el sueño está totalmente, integralmente envuelto por una cognitividad, por una oquedad cognitiva que lo conoce desde todos los ángulos y puntos de vista. Esa oquedad cognitiva, ese inmutable, está en el sueño profundo también, en el cual constata que no hay experiencia ninguna, de ninguna irrealidad, que solo se ve a sí mismo y que su verse a sí mismo es plena felicidad. Y por eso al despertar dice, he dormido completamente, he dormido sin perturbación, con lo cual uno significa un estado que no puede describir, porque es más allá de la felicidad, más allá del placer, más allá de todo. Entonces, ese mismo único está en el sueño profundo, conociéndose a sí mismo en una experiencia sin dualidad. Se está conociendo a sí mismo en el sueño con sueños, en una experiencia aparentemente con dualidad, porque no está viendo que lo que ve no es otro que sí mismo, que lo que ve es la cuerda, no la serpiente. Está viendo una serpiente aparente, una serpiente ilusoria, lo mismo que en la vigilia. Ese mismo, idéntico a sí mismo en la vigilia, no deja de verse a sí mismo, exactamente como era, pero debido a la influencia de los conceptos, cree estar viendo un mundo y a sí mismo en él. Y por eso sufre y está frustrado porque no es capaz de reconocerse y descubrir que lo que está viendo no es otro que a sí mismo, que está viendo una cuerda, que no hay ninguna serpiente, ni la ha habido jamás. Una cuerda no se transforma en una serpiente. Este es el tipo de ilusión, es el mismo tipo de ilusión que hacen los magos en la calle, que saben que todo es un truco. Y que es mentira, que lo que está haciendo ver a las gentes no existe, que les está enseñando otra cosa, pero que por falta de atención del público, el público no se percata del truco. Pues aquí es exactamente lo mismo. Por nuestra falta de atención, por no atender suficientemente a la naturaleza real en nosotros mismos, vueltos los sentidos totalmente hacia afuera, perciben lo que es y siempre es, como si fueran muchos, y perecedero. Esa es la distinción entre una ilusión completamente ilusoria, absolutamente imposible, y una ilusión que tiene un sustrato. Es como decir, los que perciben en el espejismo, las gentes perciben agua. Ellos perciben realmente algo, están viendo algo, pero no es lo que están viendo. Ellos ven agua, pero aquello no es agua, es simplemente movimientos de aire debidos al calentamiento. Entonces, esos son símiles que se ponen para darnos indicación de lo que realmente debemos ver
e indagar una y otra vez para darnos cuenta. Es decir, realmente, por eso aquí se ha dicho tantas veces, realmente el mundo existe. Una cosa que como en el sueño, que es un momento y que al momento ya no está, es una ilusión. Pero eso, en lo que la ilusión aparece y de lo que la ilusión está hecha, eso que estamos mirando y que sin embargo no estamos viendo, eso sí existe y eso sí es real. Por eso se ha hecho alusión a ese que en el sueño profundo es completamente idéntico a sí mismo y está completamente sumergido en su propia mismidad, y por eso al despertar del sueño profundo uno dice: he dormido en completa serenidad y paz. Ha habido realmente un conocimiento de su propio estado sin dualidad. Es el mismo que dice que fatal he dormido, porque ha habido un sueño, una pesadilla, y no hay cosa más gravosa que soñar. Es una cosa realmente penosa, porque si os dais cuenta es rarísimo si existe el sueño en el que se ve el sol en el cielo, en que una luz deslumbradora ilumina aquello. Los sueños transcurren siempre en una luz velada, en un claroscuro, algo que no tiene, que es una grisalla, como un cielo nublado. Y luego viene la vigilia, en la cual nosotros vemos un mundo y creemos que realmente el mundo es de verdad, todo de verdad, y se debe única y exclusivamente a nuestra creencia, y esa creencia está basada en que no estamos viendo realmente qué es lo que estamos viendo en realidad. ¿Sí? Lo mismo que en el sueño con sueños no había nadie más que nosotros, en la vigilia no hay nadie más que nosotros. Y todo este inmenso mundo que parece que vemos cabe en un dedal, o aún menos, porque una ilusión es de tal naturaleza que no puede ser contenida porque no es. E insisto, no es lo que parece, pero es. No es lo que parece. Por eso se llama apariencia. Este mundo es aparente, es una apariencia en la realidad. ¿Qué quiere decir? Este mundo no es lo que parece. Nosotros, en cuanto individuos o almas independientes y separadas, no somos lo que parecemos, en absoluto. Debido a eso, dice, si la naturaleza real de uno se conoce y es completamente clara como una fruta en la palma de la mano, nuestro estado verdadero es semejante al sueño profundo pero despierto. En él hay paz y serenidad y jamás frustración. Jamás. La ilusión pierde por completo el poder. ¿Qué quiere decir? Que la ilusión es poderosa. La ilusión no es poderosa. La ilusión tiene el poder que nosotros le damos. ¿Cuál es ese poder que le damos nosotros? La creencia, la fe en que eso que estamos viendo, tal y como lo vemos de acuerdo con nuestros conceptos, es existente. Y eso es lo que nos sujeta a todo tipo de leyes, que nosotros mismos nos autoimponemos debido a los conceptos. Si yo soy hijo, estas son mis responsabilidades. Si yo soy padre, estas son mis responsabilidades. Si yo me he enamorado, tengo que seguir con locura a donde el amor me lleve. Todo eso son conceptos autoimpuestos. Nada de eso es verdadero, es ilusorio. Es ilusorio en ese sentido. No existe tal y cual nosotros lo entendemos, tal y cual nosotros quisiéramos. No existe en ese sentido. Pero eso no quiere decir que no estamos viendo. ¿Sí? Nosotros vemos siempre y jamás podemos dejar de ver, porque somos la realidad y la realidad no comienza ni acaba. Es siempre. Si os dais cuenta, los estados
sueño profundo, vigilia y sueño, sueño con sueños y vigilia, son un episodio ilusorio en algo que es, no se puede decir ni continuo ni discontinuo, en algo que es un episodio. ¿Qué quiere decir? Como un... Ay, se me ha ido el pensamiento en un momento, algo así, como si a uno le hubiera dado un aire. No tiene entidad. ¿Por qué no tiene entidad? Como no tiene entidad la serpiente que uno ve cuando mira a una cuerda. La serpiente no tiene entidad, es ilusoria, no está en ninguna parte, no está viviendo ninguna vida, no tiene tiempo, ni espacio, ni nada, solo existe en nuestra percepción. Eso es lo que quiere decirse. La ilusión solo existe en nuestra percepción errónea. Al percibir erróneamente lo que estamos viendo de manera real, que es nuestra verdadera naturaleza, al percibirla erróneamente, nosotros creemos que es el mundo, que existe el mundo, que el mundo existe como algo externo, que nosotros estamos contenidos en una suerte de contenedor y que somos una suerte de móvil, que empieza en el nacimiento y que acaba en la muerte. Todo eso son las consecuencias. Como eso es incierto, el resultado es la frustración. Se busca felicidad donde no existe, porque ¿qué felicidad puede dar una serpiente ilusoria? ¿Qué felicidad puede dar una mujer ilusoria? ¿Qué felicidad pueden dar hijos ilusorios? ¿Qué felicidad puede dar un personaje ilusorio como el que nosotros creemos ser? Si nosotros, nuestra naturaleza real y verdadera es felicidad por sí misma, en el sentido ese en que se ha dicho, no gozo, sino felicidad, que significa serenidad, paz, conformidad completa a la propia naturaleza real de uno, que no tiene comienzo ni fin, que no transcurre, que no discurre, que no comienza ni acaba, y que no tiene ningún punto de referencia con respecto al cual decir a partir de aquí soy y a partir de aquí no soy. Todo eso viene de esta pequeña indicación de Sri Ramana Maharshi, que para mí ha sido muy reveladora. Hay esa diferencia, hay un tipo de ilusión que es absolutamente imposible, pero lo que nosotros vemos no es ese tipo de ilusión, sino el autoengaño del que se hablaba aquí el miércoles o el sábado pasado. ¿Qué quiere decir el autoengaño? Es voluntario, quizá yo el sábado pasado me excedí y no lo sé, y en la charla pudo aparecer que había una suerte de carga, como que uno se autoengaña porque quiere. No, uno no se autoengaña porque quiere. Es su sentido de frustración, que viene de su naturaleza real, el que le dice, el que le sugiere o le pone en la tesitura de empezar a dudar de la realidad del mundo. Eso viene de dentro, viene del gurú interno, del maestro interior. Entonces, es cuando se puede usar la palabra autoengaño. ¿Qué significa? ¿Que uno se ha engañado expresamente y aposta? No, significa que uno acepta el engaño, pero que no lo sabe. Es decir, no lo sabe. Cuando uno, es decir, empieza a presenciar la vigilia, uno no sabe que la vigilia no es verdadera. Y la vigilia no se lo dice a uno. Lo mismo que en el sueño. Cuando uno sueña un sueño, no tiene la posibilidad de saber que el sueño no es de verdad. Entonces, no hay ninguna acusación de que uno esté de una manera expresa autoengañándose. La palabra autoengaño significa que, debido a que uno no se conoce o se ha olvidado, pues ocurre que está viendo lo que no es. En ese sentido que se ha dicho, que está viendo lo que no es. La serpiente no es jamás una cuerda. En ese sentido, la serpiente no es nunca una cuerda. Es una ilusión. Y al decir, el mundo no es nunca real.
No es la realidad. El mundo es una ilusión. Yo, como Pedro, no soy, no soy. En el mismo sentido en que el mundo no es la realidad. Yo, como Pedro, no soy la realidad. Soy una ilusión. Que es muy diferente a decir yo no existo. Yo, como Pedro, soy una ilusión, no soy la realidad. Eso es lo que significa el tipo de ilusión del cual todos sin excepción estamos afectados en un grado o en otro, y del cual todos sin excepción queremos deshacernos. Porque ¿quién quiere realmente soñar de una manera eterna? Este sueño de la vigilia, el sueño con sueños, el ciclo de los tres estados. Eso debe de acabar, pero no acaba con la muerte. La muerte real es que uno se desilusione, que uno vea la cuerda, no que uno se muera, como se entiende. Que uno vea que no ha habido nunca serpiente, que uno vea que no ha habido nunca mundo, que uno vea que no ha habido nunca Pedro, que uno vea que no tiene pasado, que uno vea que no tiene presente, que uno vea que no tiene futuro, que el pasado de Pedro, de Luis, de Juan, ¿de quién es? Y uno lo comprende de inmediato, de la ilusión que uno ha aceptado ser. De esa aceptación que es involuntaria, de ahí viene la arrogancia, el orgullo, todo eso que se ha tratado aquí, ciertamente de una manera excesivamente cargosa, porque es como si uno estuviera siendo acusado, y no se trata de que uno deba ser acusado, porque no hay nada de tal como una voluntariedad en todo ese tipo de actitudes, sino que son sobreimpuestas debido a que uno no ve la realidad. Uno no ve su realidad. Su realidad es que es llano, simple, sin mezcla, sin dos. Siempre, en el sentido en que se ha dicho, siempre no ligado al tiempo. El tiempo afecta solo a la ilusión, y solo en un sentido. La ilusión dura menos que una millonésima de segundo. La ilusión en realidad no dura. Es un poco como decía René Guénon, una sucesión de puntos cuya definición es sin dimensiones, que es la definición de átomo. Una sucesión de puntos cuya definición es que es algo sin dimensiones, no puede constituir nunca una línea porque no tiene medida. Pues igual, la ilusión no tiene medida. La ilusión no dura, es sin duración también. O sea que el tiempo y el espacio son conceptos en los cuales uno echa el recuerdo al pasado sin darse cuenta de que todo lo que recuerda lo recuerda ahora, en un instante sin tiempo. Entonces ese pasado, ¿de quién es? Entonces uno comprende inmediatamente que ¿de quién es el pasado? Comprende de inmediato que no es de mí. Que no es de mí. Haya habido lo que haya habido, totalmente ilusorio. La serpiente no es nunca la cuerda. Pues igual. Yo soy Pedro no es nunca la realidad. Nunca. Sin embargo, se está viendo. Exactamente como la serpiente en la cuerda. Eso es lo que no sé si he llegado a expresarlo, pero quería oírlo, quería oírlo. No voy a decir oírmelo, sino quería oírlo.
Esta discriminación ha de llevarse minuciosamente, estrechamente, paso a paso, sin descanso. Uno no puede descansar mientras la ilusión sigue afectándole. Esa es la recomendación de Sri Ramana, y que yo me aplico. Mientras la ilusión sigue afectando, mientras se vea el menor resquicio de serpiente, la cuerda no puede verse. Si os dais cuenta, si uno ve la cuerda, si uno ve la serpiente, no ve al mismo tiempo la cuerda. Porque si ve la cuerda, inmediatamente la serpiente deja de verse. O sea que no pueden verse simultáneamente. O se ve una o se ve la otra, pero las dos al mismo tiempo no. Porque si se ven al mismo tiempo, no se ve la serpiente, se ve la cuerda, que es lo que hay. Por eso no se puede ver al mismo tiempo el mundo y la realidad, porque si se ve la realidad, el mundo no se ve. ¿Qué quiere decir? La ilusión, la creencia ciega en que el mundo es algo existente y por sí mismo sostenido ahí fuera, o por Dios o por quien quiera que sea, la creencia ciega. Si se ve la realidad, eso desaparece instantáneamente, la creencia ciega. Y lo que uno ve es exactamente lo que hay, la realidad, nada más. Muy bien. La mente, el poder de seducción, el poder de engaño, es la serpiente. Fascinado por ella, uno ve todo tipo de, toda diversidad, tanto de atractivos como de repulsivos. Y uno debe conocerla muy bien. Para conocerla muy bien siempre tiene que tener un referente, siempre, si no, no es posible. Y ese referente es siempre la mente de quién, el nacimiento de quién, los placeres de quién, los tormentos de quién. Si os dais cuenta, la cuerda es inmutable. Una cuerda tirada en el suelo no se mueve. Sin embargo, la serpiente imaginaria está a punto de atacar. Por eso de ahí el susto. Pues ese es el poder de engaño. Solo nosotros podemos desactivarlo. Para eso
la atención activa, es imperativa. Muy deprisa, se habla muy deprisa, eso no se ha podido seguir. Muy deprisa, muy alto. No te has podido dormir. ¿Sí? Pues yo creo que ya está. Muy deprisa. Bueno, pues lo vamos a hacer. Si ha quedado claro el punto, ¿ha quedado claro? Sí. ¿Ha quedado claro el punto, Francisco? Sí. Sí. Nosotros estamos cansados de decir el mundo es ilusorio, pero el mundo sigue apareciendo. No nos habíamos percatado de que es otro tipo de ilusión, un poco más sutil que decir es inexistente. No es decir exactamente eso, ¿eh? No es lo que parece. La mente no es lo que parece. ¿No? Lo que me pregunto es la causa de ese ver torcido. ¿Por qué? Pues esa es una de las preguntas que solemos hacer los ignorantes y que no tienen el menor interés responder, porque es una pregunta que viene de la mente que, es decir, del poder de engaño, de por qué. Dice, si a ti te dan un por qué, no te va a resolver la cuestión. La mente debe de ser silenciada por completo, tanto en sus porqués como en sus saber por qué. Según se ha dicho, y lo digo por experiencia, es decir, el estado de sueño profundo es un estado de sueño a paz. Si tú te das cuenta, hay un idéntico en el sueño profundo, en el sueño con sueños y en la vigilia, que es radicalmente distinto del experimentado. Es decir, hay un idéntico en la vigilia, y que es idéntico al del sueño con sueños, que es el que cuando despierta dice he soñado y tiene vagos recuerdos, o cuando en la vigilia desaparece la vigilia y estás en sueño profundo y está en paz. Ese idéntico sabe de sí mismo que él siempre está en paz, y ese no se pregunta por qué. El sol es sol solo para aquellos a los que ilumina, para sí mismo no es sol. No se pregunta por qué. La razón, porque eso para él no existe. Para ti como la realidad, los tres estados no existen en este mismo momento. Y entonces no hay la pregunta ¿por qué la ignorancia me está afectando? Porque esa es una pregunta del que cree efectivamente que él es Paco y que tiene un largo pasado de mucho trabajo y de mucho esfuerzo para lograr comprenderse. Y ese es Paco.
no eres tú. ¿Comprendes? Esa pregunta no tiene respuesta, no hay ningún porqué. A lo que no es, no hay porqué. Es como decirle al mago, dice, oiga, ¿y por qué nosotros somos engañados con lo que usted hace? Dice, simplemente porque usted no tiene atención. Fíjese muy bien en los movimientos de la mano y vea usted cómo descubre el truco. O te dirá, si le digo a usted el truco, se pone usted en mi lugar y me quita usted el trabajo. Por la rapidez. ¿Eh? Por la rapidez del truco, no sé bien. Efectivamente. Ahí le dan el clavo. Sí, hay una... Y lo dicen los sabios, lo dicen. Que si la mente cesa, aunque sean unos segundos, un tiempo más prolongado del habitual, porque la mente cesa siempre que cambias de miras para otro lado, o siempre cesa en un momento o en otro, a lo largo del día siempre cesa. Pero si eso se prolonga, inmediatamente descubres que no existe. Y entonces todos inmediatamente pues estás en tu estado natural, porque si tú dices, no, depende de que yo piense y me sienta el que yo soy. No, eso no es así. Ese es el concepto. Esa pregunta que tú haces tiene su porqué, o sea, no se hace de manera inocente. Esa pregunta da mucha satisfacción a la mente. Como decir, bueno, es decir, ¿cómo he podido yo qué he hecho para que esto esté aquí? Es decir, eso da arrogancia. Dice, no, si es que uno no está viendo que realmente aquí esto no está, porque lo que está viendo es una ilusión, que es que no está viendo bien. Entonces hace preguntas desde Paco. Esas son las preguntas que no tienen respuesta, claro. Ni para ti, ni para mí. Y que, bueno, pues producen eso. Que se afianza. Una pregunta hecha desde el espejismo. Eso es. Se han caído. ¿Qué vamos a hacer? Alguno quedará sano. Todos. Bueno, entonces nos han caído en un más pliego. Ha sido una ilusión. Un milagro, ¿eh? Dirían otros. ¿Quién? A esa pregunta que haces, la respuesta es ¿quién quiere saber? Ya está resuelta. ¿Mm? Ya está resuelta. Claro. Muy bien. Sí, José Manuel.
recuerda algo del maestro K, que decía que si aniquilas todo, decía que la criatura era criatura solo en su aspecto externo o algo así. Que si por un segundo se fuera capaz con la mente de aniquilarlo todo, pues ese aspecto externo se ve a Dios, tal cual es. Claro, es lo mismo. Efectivamente, pero no como otro. No ves a Dios como otro, porque no hay nadie para verle. No, de hecho, Realmente no hay nadie para ver a Dios. Dios se ve a sí mismo, y nada más. Todo eso de verle y todo eso son fantasías de la mente. Es decir, si tú realmente... La mente se calla, y se calla con la indagación, pues tú te conoces tal cual eres. Pero no tienes la más remota idea ni el pensamiento más ínfimo de ninguna arrogancia, ni de humildad, ni de nada. Es decir, ni de que eres otro, o darte nombre, o nada de nada. Ni Dios, ni criatura, ni nada de nada. Todo eso es lenguaje. Es decir, si Ramana Maharshi lo dice, al que realmente quiere comprender, no le ayudarán ni las escrituras, ni la tradición, ni nada de nada. Lo único que tiene es la autoindagación. Que también dice, hay una vía alternativa, que es la devoción, o autoentrega. Pero claro, dice, eso es... él dice, y tiene razón, dice, para los valientes es la autoindagación, o indagación, autoindagación o indagación. Para los temerosos es la devoción. Dice, me llama la atención y es muy bueno, dice, los valientes infatuados dicen que la devoción, dice, estas gentes son necias. Porque la vía de cualquiera, de todo el mundo, si tiene como finalidad Dios se encarga de que llegue a su meta. Sea a través de la devoción o que la que sea, simplemente porque ellos se sienten fuertes, sus arrogancias, eso anula su autoindagación. Y simplemente porque tienen algunos datos o algún tipo de experiencia, pero todavía les queda ahí mucho, ¿no? Si consideran que hay otros y que están en un nivel más bajo, pues es que la serpiente está muy viva. ¿Y comprendes? Y ahí siempre hay que volver la arrogancia de quién. Siempre. Hasta que uno comprende que ha dejado de tener efecto. Ese veneno ya no está. Pero uno lo sabe por sí mismo. Primero tiene que descubrirle. Que uno puede escuchar todo esto y decir, no, yo arrogante no soy. Salir por la puerta y, como decía el Evangelio, dice, coño, aquel que estaba estrangulando a uno. Te acaba de perdonar el Señor una fortuna y tú le estás estrangulando a este por dos céntimos. Y me dice, pero bueno, ¿comprendes? Pues eso es aplicable. Dice, oye, no, yo arrogancia no tengo. Yo no. Pero, como no hay atención, en un momento dado, pues uno se pone a hablar y empieza a salir por aquella boca lo que no se sabe. Como uno no está atento, se está tirando flores de una manera desconsiderada y eso, y comprendes, y ahí hablando de fulano, de mengano, de perengano, de las religiones, de los gobiernos, de patatín y de patán y de todo. ¿Comprendes? Sin ninguna contención, ¿cómo se dice? Vocal, verbal, sin ninguna contención verbal. Y ahí es donde se ve